Dicen que la familia siempre protege, pero ¿qué pasa cuando la persona que debería cuidarte es la que más te hiere? En San Dolores, una anciana fue llevada al límite por su propia nuera, hasta vivir una humillación que nadie se atrevía a detener. Lo que nadie imaginaba es que la respuesta vendría de donde menos lo esperaban, un caballo que mostró más humanidad que todo un pueblo entero. ¿Quieres saber cómo la crueldad se convirtió en justicia frente a los ojos de todos? Quédate, porque esta historia te va a sacudir el corazón. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era un mediodía abrasador en San Dolores, ese pequeño pueblo escondido entre montañas secas y calles de tierra que parecían tragarse el tiempo. El sol caía a plomo sobre los techos de lámina oxidada y las paredes de adobe que se agrietaban como piel sedienta. No corría ni una brisa y el aire pesado hacía que cada respiración se sintiera como una carga. Las gallinas escarbaban el polvo buscando cualquier resto de comida y un perro flaco dormitaba bajo la sombra mínima de un nopal. En el patio de una casa humilde, de paredes encaladas y puertas de madera vieja, estaba doña Elvira de Mendoza. Tenía 82 años, y aunque su cuerpo frágil mostraba el paso del tiempo con arrugas profundas y manos temblorosas, su dignidad brillaba como el reflejo de sus ojos color miel. Su cabello gris, recogido en un moño sencillo, dejaba escapar algunos mechones que el sudor pegaba a su frente. Vestía un vestido azul deslavado, con costuras remendadas tantas veces que cada hilo parecía contar una historia de lucha silenciosa. Doña Elvira barría el patio de tierra con una escoba de ramas secas. Cada movimiento era lento, pausado, pero lleno de esa perseverancia que solo tienen los viejos que nunca se rinden. A su alrededor, el calor hacía vibrar el aire y las sombras cortas del mediodía dibujaban figuras duras sobre el suelo. De vez en cuando, se detenía a enjugarse el rostro con la manga, murmurando bajito: «Ay, Señor, dame fuerzas para terminar aunque sea este quehacer». El silencio del pueblo era tan denso que se escuchaban claramente los grillos escondidos entre las piedras, el crujir de la madera reseca de la cerca y el lejano balido de una cabra. San Dolores parecía dormido, pero debajo de esa quietud latía algo invisible, una tensión que no tardaría en estallar. La casa de doña Elvira estaba en la esquina de la calle principal, la calle de los Jacales. Era una de las más viejas del pueblo, con muros encalados que ya se descascaraban. Frente a ella pasaban los vecinos rumbo a la tienda o al pozo, y todos saludaban con respeto a la anciana, porque era conocida por su bondad. Nunca negaba un vaso de agua, un pedazo de tortilla o una palabra de consuelo. Sin embargo, en su interior cargaba una pena silenciosa, la forma en que su nuera la trataba. Ese día, mientras barría, sus pensamientos se nublaron con recuerdos amargos. Recordaba la muerte de su hijo mayor, el esposo de Rosaura, y cómo después de aquel entierro la casa se llenó de un rencor frío, como si el dolor hubiera secado todo cariño. Rosaura, que alguna vez fue una joven alegre, se había convertido en una sombra altiva, orgullosa, incapaz de ver en doña Elvira a una madre y sí a un estorbo. Doña Elvira suspiró hondo, apoyando la escoba contra la pared. Sus piernas flacas le temblaban. Se sentó en un banco de madera junto a la sombra corta de un mezquite, y ahí se quedó mirando al cielo, que brillaba como un espejo blanco. En ese instante pasó don Aurelio Mendoza, su vecino de toda la vida. Era un hombre de 65 años, alto, de piel morena curtida por el sol, con bigote canoso y sombrero de palma que ya había visto mejores tiempos. Caminaba despacio, arrastrando las sandalias por la tierra. Al verla, se detuvo y levantó la mano. «Buenos días, doña Elvira», saludó con voz grave pero amable. Ella forzó una sonrisa y contestó: «Buenos días, don Aurelio. ¿Ya fue al pozo?» «Sí, pero ya casi no baja agua. Parece que hasta el manantial se cansó de este calor», dijo, sacudiendo la cabeza. Luego la miró con atención y agregó:
¿Se encuentra bien? La noto más cansada que otros días. Doña Elvira bajó la vista acariciando el borde de su vestido. Bien, bien estoy. Ya ve que la edad no perdona. Pero mientras el Señor me dé aliento, aquí seguiré. Don Aurelio asintió, aunque su mirada decía que no le creía del todo. Antes de irse, le dejó una advertencia en tono bajo. Cuídese, doña Elvira. Uno nunca sabe lo que puede pasar cuando la gente no tiene paz en el corazón. Ella solo inclinó la cabeza sin querer alargar esa conversación. El sol seguía cayendo implacable y los minutos parecían eternos. La anciana se levantó otra vez, decidida a terminar de barrer, cuando un ruido metálico la hizo voltear hacia la calle. Era el chirrido del portón de hierro que se abría con brusquedad. Sus ojos se encontraron con la figura de alguien que la hacía estremecer. Rosaura Villalba, su nuera. Aunque no había dicho aún palabra alguna, la sola presencia de Rosaura cargaba el ambiente de un aire pesado, como cuando se anuncia una tormenta en el cielo despejado. Su caminar era firme, y en su rostro afilado se dibujaba una mueca de desdén. Llevaba puesto un vestido amarillo intenso que resaltaba bajo el sol, pero en sus ojos oscuros brillaba algo más fuerte que la tela, un rencor profundo. Doña Elvira apretó las manos contra la escoba, sintiendo que el día, que ya de por sí era difícil por el calor, estaba a punto de volverse aún más insoportable. El perro flaco que dormía bajo el nopal se levantó nervioso, gimiendo bajito, como si presintiera que algo malo estaba por suceder. Y el pueblo, con su aparente calma, guardaba silencio. Un silencio tan profundo que se sentía como si todos los muros, las calles y las almas esperaran a que cayera el primer golpe de un destino inevitable. El sol estaba en lo más alto del cielo y en San Dolores no había sombra suficiente para protegerse. El aire ardía, pesado, pegajoso, como si todo el pueblo estuviera metido en un horno. Doña Elvira apenas terminaba de recoger las ramas secas cuando el chirrido del portón volvió a sonar. Esta vez no era el viento ni un vecino curioso, sino los pasos firmes de Rosaura Villalba, su nuera. Rosaura era una mujer de 38 años, alta y delgada, con la piel morena clara que brillaba bajo el sol y un cabello negro, largo y revuelto, que caía sobre sus hombros como una cascada desordenada. Sus ojos oscuros eran intensos, como brasas que no se apagan, y su boca siempre parecía a punto de escupir veneno. Vestía un vestido amarillo vivo, tan brillante que parecía burlarse del azul desteñido de doña Elvira. El amarillo, que podría haber sido color de alegría, en ella parecía gritar soberbia. Los pasos de Rosaura levantaban polvo, y cada pisada retumbaba como un tambor en el pecho de la anciana. No necesitaba decir nada. Su sola presencia cargaba el ambiente de un peso insoportable. Era como si el calor aumentara solo porque ella estaba ahí. ¿Y ahora qué hace usted?, preguntó Rosaura con voz dura, clavando sus ojos en doña Elvira. La anciana se enderezó lentamente, apoyándose en la escoba, con las manos temblorosas. «Estoy limpiando el patio, mija. Ya ve que la tierra no perdona, siempre vuelve a colarse», dijo con suavidad, tratando de aplacar el filo en las palabras de su nuera. Pero Rosaura no buscaba explicaciones, mucho menos paz. Su ceño fruncido se endureció aún más y con un ademán brusco señaló la escoba. «¿Limpiando? ¿Para qué? Si su limpieza nunca alcanza. Esta casa parece corral viejo. Seguro hasta los vecinos se ríen de nosotros por su flojera». Doña Elvira bajó la mirada, tragándose la respuesta que hervía en su garganta. No era flojera lo que la vencía, era la edad, el cansancio que se acumulaba en cada hueso. Sin embargo, no quería entrar en pleito. Un silencio tenso llenó el patio. Solo se escuchaba el canto lejano de un gallo rezagado y el sonido áspero de un bote metálico que Rosaura arrastraba consigo. En la mano llevaba un balde blanco, grande, que parecía pesar. Elvira frunció el ceño con extrañeza al ver cómo lo colocaba en el centro del patio, como si estuviera preparando algo que no tenía nada que ver con limpiar.
La anciana respiró profundo y preguntó con cautela: ¿para qué trae ese balde, Rosaura? La mujer soltó una risa seca, breve, que heló el corazón de Elvira. Ya lo verá, contestó con un brillo oscuro en los ojos. Desde la calle, algunas miradas curiosas empezaban a asomarse. Doña Margarita, una vecina robusta de cabello recogido en 2 trenzas grises, se inclinó discretamente por la ventana de su cocina. Más allá, don Eulogio, zapatero del pueblo, fingía clavar suelas en la banquita de madera frente a su casa, pero sus ojos estaban fijos en el patio de Elvira. El sol caía justo sobre el balde, que brillaba con intensidad casi insultante. Elvira sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor. Su intuición le gritaba que algo humillante estaba por venir. Rosaura se acercó a ella con pasos lentos, medidos, y su voz, en vez de suavizarse, se volvió más filosa. «Vieja, ¿sabe qué es lo que más me molesta de usted? Que siempre quiere quedar bien con todos, como si fuera una santa. Pero yo la conozco. Sé que se esconde detrás de esa cara de mártir. Y hoy voy a enseñarle a todos lo que realmente es». Las palabras cayeron como piedras. Doña Elvira, con su voz apenas audible, intentó defenderse. «Rosaura, yo nunca le he hecho mal. Si alguna vez le falté fue sin querer». Pero Rosaura la interrumpió con un manotazo en el aire, obligándola a callar. «¡Basta!», gritó, y el eco resonó en las paredes de adobe. La tensión se volvió insoportable. Hasta los animales del patio parecían inquietos. El perro flaco gruñó bajito y las gallinas se arremolinaron en un rincón, sacudiendo las alas. Don Aurelio, desde la sombra de un mezquite en la calle, murmuró para sí: «Que Dios nos ampare. Esto no pinta nada bien». El rostro de Rosaura se endureció todavía más. Se inclinó hacia la anciana, mirándola de arriba abajo con desdén. «Hoy doña Elvira aprenderá su lugar y lo hará delante de todos». El silencio del pueblo era tan profundo que hasta el zumbido de las moscas parecía un grito. San Dolores contenía la respiración esperando el siguiente movimiento de Rosaura, mientras el balde blanco descansaba en medio del patio como una amenaza muda, listo para convertirse en instrumento de humillación. Y allí, bajo el sol despiadado, comenzó a dibujarse el rostro de la crueldad. El sol partía el cielo en 2, y en el patio polvoriento de la casa de doña Elvira el calor se sentía insoportable, como si cada rincón ardiera. Las paredes encaladas brillaban con tal fuerza que lastimaban la vista, y el aire olía a tierra seca mezclada con sudor. En medio de aquel silencio sofocante, el balde blanco colocado por Rosaura brillaba bajo la luz del mediodía, como si esperara su momento de protagonismo. El líquido espeso que contenía burbujeaba levemente por el calor, desprendiendo un olor desagradable que impregnaba el aire. No era solo suciedad, era un instrumento de vergüenza cuidadosamente preparado para lastimar. Rosaura, con el vestido amarillo ajustado y los labios apretados en una mueca cruel, se cruzó de brazos frente a la anciana. Su cabello negro se pegaba a la frente húmeda, pero eso no hacía que perdiera la postura altiva. Miró el balde y luego a doña Elvira con una sonrisa torcida. «Arrodíllese, vieja», ordenó, con una voz firme que retumbó contra las paredes del patio. Doña Elvira, con el corazón latiéndole en los oídos, apretó la escoba entre sus manos temblorosas. Tenía la piel empapada de sudor y sus rodillas débiles le pedían reposo. Pero la orden de Rosaura le cayó como un rayo. Alzó los ojos color miel, húmedos de lágrimas, y con un hilo de voz suplicó: «Rosaura, por el amor de Dios, no me haga esto delante de los vecinos». Rosaura rió con frialdad, una risa breve y seca, como un golpe. «¿Dios? ¿Dónde está su Dios cuando yo tengo que cargar con usted?», replicó dando un paso hacia adelante. «Arrodíllese ya». Elvira se tambaleó y por un segundo miró hacia la calle. Ahí estaban las sombras de algunos vecinos. Doña Margarita fingía regar una maceta que ya estaba seca. Don Eulogio se había detenido con el martillo en el aire, y hasta unos niños, escondidos tras la esquina, observaban en silencio. Nadie se movía,
Nadie decía nada. El miedo y la costumbre de callar les ataban la boca. La anciana dejó caer la escoba, que rodó por el suelo levantando polvo. Lentamente, casi como si cada hueso se quebrara, bajó una rodilla al suelo. El calor del suelo árido le quemaba la piel, pero la quemadura que más dolía era la del alma. «Así me gusta», dijo Rosaura con un brillo de satisfacción en los ojos. Ahora, más cerca del balde, el líquido espeso y marrón rebosaba por los bordes, dejando caer gotas que manchaban la tierra. El olor se intensificaba, mezclándose con el polvo caliente. Elvira trató de retroceder, pero Rosaura se abalanzó sobre ella y la sujetó del cabello con fuerza, obligándola a inclinar la cabeza hacia adelante. «¡Mírelo bien!», gritó con furia. «Este es el lugar que merece». El dolor en el cuero cabelludo hizo que a doña Elvira se le escapara un quejido ahogado. Su respiración era entrecortada y las lágrimas corrían por sus mejillas, cayendo al suelo como pequeñas perlas de impotencia. «Por favor, Rosaura», balbuceó con voz quebrada. «Yo nunca le he deseado mal». Pero la mujer no escuchaba. La rabia la tenía atrapada y sus dedos se hundían con más fuerza en el cabello canoso de la anciana. Desde la calle, don Aurelio apretaba los puños con fuerza y doña Margarita se llevó la mano a la boca para contener un grito. Nadie se atrevía a intervenir. El calor, el miedo y el peso de años de silencio los mantenían clavados en el lugar. Elvira, entre sollozos, alcanzó a murmurar una oración. «Señor, dame fuerzas, no me abandones ahora». Rosaura, al escucharla, soltó una carcajada cruel. «Basta de rezos, ningún cielo vendrá a salvarla hoy». En ese instante, una gota espesa cayó del balde justo frente a los ojos de Elvira, manchando el suelo. El sonido hueco del goteo pareció anunciar lo inevitable. La anciana cerró los ojos, su respiración se volvió agitada y sus labios secos temblaban. El calor del sol, el ardor de la humillación y el peso de las manos de su nuera la mantenían en una especie de trance doloroso. La escena en el patio de San Dolores ya no era solo una discusión familiar. Se había convertido en un espectáculo de crueldad que el pueblo entero presenciaba desde las sombras. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que algo estaba a punto de romperse, como cuando el cielo se oscurece antes de la tormenta. Y ahí, bajo ese sol implacable, el balde de la humillación esperaba cumplir su papel. El sol seguía en lo más alto y el patio de doña Elvira se había convertido en un escenario cargado de tensión. La anciana estaba de rodillas, con el rostro inclinado hacia ese balde blanco que goteaba su contenido espeso y marrón, mientras Rosaura mantenía su puño firme enredado en su cabello canoso. El aire estaba tan pesado que se podía sentir en la garganta, como si cada respiro costara trabajo. En la calle de los Jacales, que cruzaba frente a la casa, la vida cotidiana se detuvo. El sonido de los martillos en la zapatería de don Eulogio cesó de golpe. Las puertas de madera de varias casas se entreabrieron con un rechinido lento. Las ventanas se llenaron de rostros tensos. Nadie hablaba, pero todos miraban. Era como si el pueblo entero se hubiera convertido en un solo ojo enorme que observaba la humillación sin atreverse a intervenir. Doña Margarita, con su delantal manchado de masa, se asomó un poco más por la puerta de su cocina. Su rostro redondo y arrugado estaba desencajado de la impresión. Murmuró apenas para sí: «Virgen Santísima, ¿cómo puede tener tanto coraje en el corazón?». Al otro lado de la calle, un grupo de hombres que jugaba dominó bajo la sombra de un mezquite dejó caer las fichas sobre la mesa improvisada. Don Aurelio, que estaba con ellos, fue el primero en levantarse, su sombrero de palma en la mano y los ojos entrecerrados. «Esto no está bien», dijo en voz baja, aunque nadie lo contradijo. Sin embargo, ninguno dio un paso. Era como si el calor y el miedo se hubieran aliado para inmovilizar a todos. Nadie quería ser el primero en cruzar la línea invisible que separaba la indiferencia de la valentía.
Mientras tanto, Rosaura, con el rostro endurecido, disfrutaba del silencio que la rodeaba. Era un silencio que le daba poder. Cada mirada oculta, cada boca que callaba, reforzaba la sensación de que ella tenía el control absoluto. «¿Ya ve, vieja?», escupió las palabras, inclinándose hacia la oreja de Elvira. «Nadie mueve un dedo por usted, ni sus vecinos ni sus conocidos, a nadie le importa». Las lágrimas de la anciana corrían por sus mejillas arrugadas, mezclándose con el sudor. Sus labios temblaban al intentar hablar, pero su voz apenas salió en un susurro. «Ellos tienen miedo, Rosaura. No es que no les importe». «¡Miedo!», repitió la nuera, soltando una carcajada áspera. «Pues que sigan temblando, porque aquí mando yo». El perro flaco, que había permanecido a un costado, empezó a ladrar con desesperación, como si intentara romper el hechizo de ese silencio colectivo. Las gallinas, asustadas, levantaron vuelo breve antes de volver a esconderse contra la pared. El ambiente se volvió tan tenso que hasta los niños escondidos detrás de la esquina dejaron de cuchichear. Uno de ellos, un chiquillo de no más de 12 años, tiró una piedra al suelo con rabia contenida y murmuró a su amigo: «¿Por qué nadie hace nada? Esa señora no merece eso». Pero sus palabras quedaron atrapadas en la calle, sin eco, como todo lo que el pueblo sentía, pero no se atrevía a gritar. Doña Elvira alzó los ojos empañados hacia el cielo, buscando fuerza en el azul deslumbrante que la cegaba. Su respiración era un lamento entrecortado y en su corazón repetía una oración: «Padre mío, no permitas que este silencio me consuma». El viento estaba ausente. Ni una hoja del mezquite cercano se movía. El calor parecía sofocar cualquier intento de reacción. El pueblo entero guardaba la respiración, atrapado en un letargo de miedo y costumbre. Don Aurelio apretaba los puños junto a la mesa de dominó y finalmente murmuró entre dientes, mirando a los otros hombres: «Si seguimos callados, ¿qué clase de gente somos?». Nadie contestó, pero sus miradas se desviaron hacia el suelo. Era la misma pregunta que recorría cada corazón en San Dolores, aunque ninguno tenía aún el valor de responderla con hechos. En ese instante, el silencio del pueblo se volvió un personaje más, pesado, denso, culpable. Un silencio que no solo observaba, sino que también condenaba, porque todos sabían que ese mutismo era complicidad, y que pronto ese mismo silencio tendría que enfrentarse al rugido de algo más grande, algo que todavía estaba por irrumpir. Y mientras Rosaura apretaba con más fuerza el cabello de doña Elvira, el pueblo entero contenía el aliento, sin imaginar que ese silencio pronto sería desgarrado por un sonido que lo cambiaría todo. El calor parecía detener el tiempo en San Dolores. Las paredes encaladas vibraban bajo el sol, y el aire espeso seguía atrapando cada mirada de los vecinos que, en silencio, presenciaban la humillación de doña Elvira. La anciana seguía de rodillas, con la frente inclinada hacia ese balde que escurría el líquido espeso sobre la tierra seca. Rosaura mantenía su mano dura enredada en el cabello canoso, como si disfrutara cada segundo de su crueldad. Pero entonces, de pronto, un sonido rompió aquel silencio paralizante. Un relincho fuerte, profundo, vibrante, que retumbó como un trueno en medio del calor seco del mediodía. Fue tan inesperado que las gallinas salieron corriendo, el perro flaco se encogió contra la pared y hasta Rosaura dio un pequeño brinco, girando la cabeza con gesto de fastidio. Del corral cercano, tras la vieja cerca de madera que apenas se sostenía, apareció él, Justiciero. Era un caballo marrón, de cuerpo musculoso y brillante, con una crin negra que ondeaba al viento como una bandera. Bajo el sol, su pelaje parecía fuego líquido y sus ojos oscuros reflejaban algo más que furia, una compasión feroz, un llamado a defender lo que era justo. Avanzó golpeando con fuerza el suelo seco, levantando nubes de polvo que se esparcieron en el aire.
Doña Elvira levantó apenas la mirada y al verlo sus labios temblaron. Una lágrima distinta, mezcla de alivio y sorpresa, rodó por su mejilla. «Justiciero», susurró con voz quebrada. El caballo relinchó de nuevo, más fuerte, como si respondiera a su llamado. Se irguió sobre sus patas traseras, elevando las delanteras con un movimiento imponente, sacudiendo la cabeza y dejando escapar un bramido que hizo eco por todas las calles del pueblo. Los vecinos, que hasta ese momento habían permanecido inmóviles, sintieron un estremecimiento recorrerles la piel. Don Aurelio, que aún estaba bajo el mezquite, se persignó lentamente murmurando: «Es como si Dios mismo lo hubiera mandado». Doña Margarita se cubrió la boca con las manos, sus ojos grandes y brillosos fijos en el animal. El pueblo, que antes estaba sumido en un silencio cómplice, se llenó de susurros. Nadie se atrevía a dar un paso, pero todos sintieron que aquel relincho había quebrado algo: la parálisis, el miedo, el hábito de callar. Rosaura, en cambio, chasqueó la lengua y frunció el ceño. «¡Fuera de aquí, bestia inútil!», gritó, agitando el brazo en dirección al caballo, como si pudiera espantarlo con un simple ademán. Pero Justiciero no se movió. Al contrario, avanzó más, lento pero firme, hasta quedar frente a la cerca del patio. Golpeó el suelo con sus cascos, 1, 2 veces, como si marcara el ritmo de un tambor de guerra. Sus ojos brillaban encendidos, fijos en la escena de crueldad. Doña Elvira, con el rostro aún sostenido a la fuerza por su nuera, logró alzar apenas los ojos hacia la figura del caballo. En ese instante, susurró con voz baja, apenas audible: «Tú sí me ves, tú sí sabes la verdad». El viento, que hasta entonces había estado ausente, comenzó a soplar con fuerza repentina. Las ramas secas del mezquite crujieron, el polvo se levantó en remolinos, y el vestido amarillo de Rosaura flameó con violencia. Ella apretó los dientes, furiosa, y volvió a jalar el cabello de la anciana. «¡Que no se atreva nadie a moverse!», gritó hacia los vecinos, su voz desbordada de rabia. Pero ya nada era igual. Los murmullos se hicieron más fuertes. Una mujer al fondo se atrevió a decir en voz clara: «Ese caballo está defendiendo lo que nosotros no hemos tenido valor de hacer». Los ojos de todos se encontraron por un instante. Nadie lo dijo, pero lo entendieron. Justiciero no era un simple animal, era un recordatorio vivo de lo que habían permitido. El caballo volvió a relinchar, más alto, más desafiante. Se levantó otra vez sobre sus patas traseras, agitando la crin y lanzando un bramido que resonó hasta en los cerros cercanos. Las paredes del pueblo devolvieron el eco, como si fuera un grito colectivo que al fin rompía el silencio. Doña Elvira cerró los ojos, y aunque Rosaura seguía tirando de su cabello, algo cambió dentro de ella. Ya no se sentía completamente sola. Había un guardián allí, y el pueblo entero lo estaba escuchando. Ese día, bajo el sol más cruel de San Dolores, un caballo convirtió el silencio en voz, el miedo en temblor de conciencia, y cada corazón, escondido en las ventanas y en las esquinas, empezó a latir con una fuerza que hasta entonces había olvidado que existía. El relincho de Justiciero seguía flotando en el aire como un trueno que no se apagaba. San Dolores, que hasta hacía unos segundos parecía un pueblo mudo, comenzó a respirar distinto. Era como si ese sonido hubiera rasgado la cobija pesada del miedo y despertado algo que llevaba años dormido en los corazones de la gente. Las ventanas, que antes se entreabrían tímidas, ahora se abrieron de par en par. Doña Margarita salió del umbral de su cocina, todavía con las manos llenas de harina, y se quedó en medio de la calle con los ojos brillosos. A lo lejos, un grupo de hombres que hasta entonces jugaba dominó bajo el mezquite se puso de pie. Don Aurelio, con su sombrero en la mano y el bigote gris temblándole, dio un paso al frente como si el relincho le hubiera empujado desde dentro. El caballo marrón,
Golpeó otra vez con fuerza la tierra, levantando polvo que flotó en el aire como si fueran nubes de dignidad sacudidas después de mucho tiempo. Sus ojos oscuros seguían clavados en Rosaura, que, aunque intentaba mantener la frente en alto, no pudo evitar tragar saliva. Doña Elvira, con el rostro inclinado y las lágrimas deslizándose hasta su mentón, sintió cómo el ambiente a su alrededor cambiaba. Ya no era la soledad la que la acompañaba, eran esas miradas que por fin se atrevían a mostrarse. El corazón de la anciana, golpeado por el dolor, dio un salto al reconocer que no todo estaba perdido. ¿Lo escucharon?, dijo doña Margarita, levantando la voz como si hablara más para sí misma que para los demás. Ese relincho no es cualquiera, es un llamado. Un murmullo recorrió la calle. Mujeres, que hasta entonces se escondían tras las puertas, comenzaron a salir con sus rebozos sobre los hombros, y hombres con sombreros desgastados se acercaron con pasos lentos. Incluso los niños, que miraban desde las esquinas, se empujaron unos a otros, atreviéndose a dar la cara. Don Aurelio, respirando hondo, dijo en voz firme: «No es el caballo, es lo que representa. Es justicia lo que estamos escuchando». Algunos vecinos asintieron con la cabeza. El silencio que había sido cómplice se convirtió en un murmullo creciente, un murmullo que cargaba vergüenza, coraje y sobre todo decisión. Rosaura, con la mano todavía en el cabello de la anciana, se volteó hacia ellos con los ojos llenos de furia. «¿Qué miran? ¡Atiendan sus asuntos!», gritó, su voz quebrándose por primera vez. Pero ya era tarde. El aire había cambiado. La gente ya no bajaba la vista como antes. Sus miradas eran directas, duras, cargadas de indignación. Doña Margarita apretó los labios y con un paso tembloroso cruzó la calle hasta quedar frente al portón abierto de la casa de Elvira. «No más, Rosaura», dijo con un tono que sorprendió incluso a ella misma. Un suspiro colectivo recorrió la calle, como si esas palabras hubieran liberado algo en cada pecho. Otra mujer, doña Carmen, alta y delgada, levantó la voz. «Sí, no más. Hemos visto mucho y callado más». El murmullo creció. Las frases cortas se convirtieron en un coro improvisado. «Ya basta. No merece eso. No se vale». Justiciero relinchó de nuevo, como si confirmara cada palabra. El sonido atravesó los corazones y puso piel de gallina en los brazos de todos. El caballo bajó la cabeza hacia doña Elvira y la imagen fue tan poderosa que nadie pudo ignorarla. Un animal mostrando más humanidad que las propias personas. La anciana, con voz débil, alcanzó a susurrar entre sollozos: «Gracias, gracias por verme». El perro flaco comenzó a ladrar con fuerza, y hasta las gallinas parecían aplaudir con su aleteo nervioso. El polvo del patio se levantaba como un velo que anunciaba que algo estaba a punto de cambiar. Rosaura, viendo cómo los vecinos avanzaban hacia la entrada, soltó un bufido de rabia, jaló con más fuerza el cabello de la anciana como queriendo demostrar que todavía tenía el control. «¡No se atrevan a meterse!», vociferó, su rostro enrojecido por el coraje. Pero ya no era su voz la que dominaba el ambiente, era la voz del pueblo, unida en ese murmullo que cada vez sonaba más alto. Era el crujir de las conciencias que despertaban, era el paso firme de quienes habían permanecido dormidos demasiado tiempo. El calor seguía siendo implacable, el balde seguía escurriendo su contenido sucio y doña Elvira seguía en el suelo, pero ya nada era igual. El relincho de Justiciero había encendido la chispa y en San Dolores, un pueblo acostumbrado a callar, empezaba a nacer la voz de la justicia. El polvo del patio de doña Elvira ya no era solo tierra seca levantada por el viento, era un velo espeso que parecía envolver la tensión que se respiraba en el ambiente. Justiciero, con sus ojos encendidos y las fosas nasales abiertas, golpeaba con furia el suelo, levantando pequeñas nubes que se arremolinaban alrededor de las piernas de la anciana.
Cada golpe de sus cascos sonaba como un tambor que marcaba el ritmo de algo inevitable. Rosaura, con el cabello desordenado pegado al rostro por el sudor, no soltaba a doña Elvira. Su mano enredada en el cabello canoso de la anciana temblaba de rabia, no de compasión. El vestido amarillo que llevaba parecía arder bajo el sol, manchado ahora por el polvo que se le adhería en cada movimiento. «¡Arrodíllese bien!», gritó Rosaura, empujando con fuerza la cabeza de su suegra hacia el balde blanco que seguía rebosando aquel líquido espeso y maloliente. Elvira, con la cara enrojecida y los ojos llenos de lágrimas, intentó resistirse. Sus rodillas huesudas temblaban, clavadas en la tierra caliente que le quemaba la piel. Con voz débil pero firme, alcanzó a suplicar: «Rosaura, por favor, no me humille más». Los murmullos de los vecinos se hicieron más intensos. Doña Margarita, desde la entrada del portón, se llevó las manos al pecho, horrorizada por la crueldad que presenciaba. Don Aurelio, con la frente sudorosa y la mandíbula apretada, dio un paso al frente. «¡Ya basta!», gritó, pero su voz se perdió entre los clamores contenidos de los demás. Justiciero relinchó con tanta fuerza que los vidrios de las ventanas vibraron. El caballo se levantó sobre sus patas traseras y el sol iluminó su silueta como si fuera un guerrero salido de otro tiempo. El polvo que se levantó formó una nube alrededor de él, dándole una presencia casi divina. El corazón del pueblo latió al unísono. Algunos hombres se acercaron al portón y las mujeres, que antes se quedaban al fondo, avanzaron unos pasos más, decididas a no permitir que la escena continuara. Rosaura, al ver cómo las miradas se endurecían contra ella, jaló con más fuerza del cabello de la anciana, como queriendo demostrar que aún tenía control. «Atrévanse a tocarme y verán lo que les pasa», vociferó, sus ojos desorbitados por la rabia. Elvira dejó escapar un gemido ahogado. La piel de su cuello se tensaba por la fuerza de Rosaura y sus manos débiles apenas podían sostenerse sobre el suelo. «Dios mío», murmuró la anciana entre lágrimas, «dame fuerzas». El perro flaco ladraba sin parar, moviéndose de un lado a otro como si quisiera lanzarse sobre Rosaura, pero no se atreviera. Las gallinas, nerviosas, picoteaban el aire y agitaban sus alas. Todo en el patio era caos. El polvo, los gritos, el relincho del caballo, el murmullo del pueblo. De pronto, don Aurelio cruzó el portón, su rostro firme, sus manos temblando no de miedo, sino de coraje. «Suelte a doña Elvira ahora mismo», exigió con voz grave. Rosaura giró hacia él, sin soltar a la anciana, y lo miró con desdén. «¿Y usted quién se cree, viejo entrometido? Esta es mi casa y aquí mando yo». «No, Rosaura», intervino doña Carmen, que había seguido a don Aurelio. «Esta es la casa de Elvira, la de siempre. Usted solo trajo dolor a estas paredes». Los vecinos empezaron a asentir. Uno a uno dieron pasos firmes hacia el interior del patio. La multitud se iba compactando, formando un círculo invisible alrededor de la escena. Elvira, con el rostro pegado al suelo, alcanzó a escuchar el rumor creciente. Era como un río que crecía, como una marea que ya nadie podía contener. Justiciero, al ver la reacción de los vecinos, bajó la cabeza y soltó un resoplido fuerte, como si aprobara lo que estaba sucediendo. Rosaura, al darse cuenta de que el control se le escapaba, gritó desesperada: «¡No me miren así! Todos ustedes son unos cobardes». Pero sus palabras no tuvieron el efecto que esperaba. En vez de intimidar, encendieron más la rabia contenida de los presentes. Don Aurelio avanzó un paso más y con voz firme declaró: «No somos cobardes, solo estábamos dormidos y hoy despertamos». El murmullo del pueblo se convirtió en un clamor. Las voces se alzaron, unas sobre otras, como un rugido colectivo que hacía temblar el patio. «¡Ya basta! ¡Ya basta!». Rosaura miró alrededor, y por primera vez en mucho tiempo el miedo se reflejó en sus ojos.
Ya no era la mujer que dominaba con su voz y su desdén. Ahora era una figura acorralada, sostenida únicamente por la fuerza de su odio. Doña Elvira, sintiendo el cambio, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos miel, húmedos de lágrimas, se encontraron con los de Justiciero, que permanecía imponente al otro lado de la cerca. Y por primera vez en toda esa tarde, una chispa de esperanza brilló en su rostro cansado. El enfrentamiento en el patio ya no era solo entre una nuera y una suegra. Era entre la crueldad y la justicia, entre el silencio y la voz del pueblo, entre el miedo y la dignidad. Y el polvo levantado por los cascos de Justiciero parecía anunciar que lo peor y lo más decisivo estaba por suceder. El polvo seguía flotando en el aire, como si se negara a caer, atrapado en el mismo suspenso que detenía los corazones de todos en San Dolores. Doña Elvira seguía de rodillas, con la cabeza forzada hacia el balde, mientras Rosaura apretaba su cabello canoso con la rabia de quien sabe que está perdiendo el control. El sol, implacable, no daba tregua, y el sudor se deslizaba por los rostros de los vecinos que ya habían cruzado el portón. El patio se sentía más pequeño, cargado de una tensión que casi podía tocarse. Fue don Aurelio Mendoza quien rompió el muro invisible que aún mantenía a todos al borde. Su figura alta y robusta, con la piel curtida por los años de trabajo y el bigote gris que se agitaba con su respiración, se adelantó unos pasos. Su voz salió grave, ronca, pero llena de determinación. «¡Ya basta, Rosaura! ¡Suéltela!». El grito retumbó en el patio como un trueno inesperado. Todos los ojos se clavaron en él. Rosaura, con el cabello desordenado pegado a la frente, volteó con desdén. «¿Y usted quién se cree para decirme qué hacer en mi casa?», espetó, apretando más fuerte la cabeza de doña Elvira. Elvira gimió de dolor, su voz apenas un susurro. «Por favor». Don Aurelio dio otro paso y con la voz más firme replicó: «No es su casa, Rosaura. Esta siempre fue el hogar de doña Elvira y usted lo convirtió en un lugar de sufrimiento». El silencio se quebró de inmediato. Doña Carmen, delgada y con un rebozo negro sobre los hombros, levantó la voz desde el círculo de vecinos. «Es cierto, la hemos visto. Cómo la trata, cómo le habla. Todos lo sabemos y callamos demasiado tiempo». Doña Margarita, aún con las manos enharinadas, se acercó también, sus ojos brillando de indignación. «Una mujer que humilla a una anciana no merece respeto». Los murmullos se volvieron un río que crecía. Cada vecino, uno tras otro, fue acercándose. Don Eulogio, el zapatero, levantó su martillo como si fuera un símbolo de protesta. «No más, Rosaura, ya no vamos a quedarnos mirando». La multitud empezó a compactarse, formando un muro humano alrededor del patio. Las voces se elevaban, unas tras otras, con frases cortas pero cargadas de fuerza. «¡Déjela ya! ¡No tiene derecho! ¡Ya no estamos ciegos!». Rosaura miraba alrededor, sus ojos oscuros encendidos de furia y, por primera vez, de miedo. Apretó la mandíbula y gritó: «¡Cobardes! ¿Ahora se atreven a hablar? ¿Después de todo este tiempo?». Doña Carmen respondió de inmediato, su voz clara y cortante: «No somos cobardes, solo estábamos dormidos, hoy despertamos». El murmullo del pueblo se convirtió en un rugido. Justiciero, como si entendiera, relinchó con fuerza, levantándose otra vez sobre sus patas traseras, sacudiendo la crin y golpeando el aire con sus cascos. El polvo que levantó cayó sobre todos como un manto que unía al caballo con la gente. Doña Elvira, entre lágrimas, alzó la mirada hacia las voces que la defendían. Sus ojos miel se encontraron con los de don Aurelio, y en un hilo de voz alcanzó a decir: «Gracias». El vecino asintió sin apartar la vista de Rosaura. La nuera, respirando agitadamente, trató de recuperar el control. «Cállense todos. Ninguno de ustedes sabe lo que es cargar con una vieja inútil en la casa». Sus palabras cayeron como cuchillos, pero esta vez no hicieron que nadie retrocediera. Por el contrario, encendieron la indignación.
Una mujer joven, que hasta entonces había permanecido al fondo, habló con voz temblorosa pero decidida. Usted no carga con ella, usted la maltrata, y eso es diferente. Un coro de aprobación la respaldó. El corazón de Sandolores latía fuerte. Los hombres avanzaban con los puños apretados, las mujeres alzaban la voz. Los niños se colaban entre las piernas de los adultos para mirar más de cerca. Ya nadie quería callar. El perro flaco ladraba con furia, como si acompañara el grito colectivo, y hasta las gallinas cacareaban inquietas. El aire del patio ya no era de opresión, sino de despertar, de rebeldía contra la crueldad. Rosaura, jadeando, retrocedió un paso, sin soltar aún a doña Elvira. Sus ojos oscilaban de un lado a otro buscando alguna salida, pero lo que encontraba eran rostros firmes, miradas duras, bocas que ya no se quedarían cerradas. Y en ese instante el pueblo dejó de ser un grupo de espectadores y se convirtió en una sola voz. Una voz poderosa que, al unirse con el relincho de justiciero, sonaba como un clamor que nadie podía ignorar. Justicia, justicia para doña Elvira. El patio de doña Elvira se había convertido en un círculo vivo de resistencia. Las paredes encaladas, el mezquite seco y el polvo ardiente eran testigos mudos de un momento que quedaría grabado en la memoria de Sandolores. Rosaura estaba en el centro de todo, con la mano aún enredada en el cabello de su suegra. Pero ya no era la misma mujer que minutos antes se creía dueña de la casa, de la calle y hasta de las miradas. Su rostro enrojecido brillaba por el sudor y sus ojos oscuros, que solían mostrar soberbia, empezaban a reflejar un destello de miedo. El murmullo del pueblo seguía creciendo. Hombres y mujeres, antes atados por el silencio, ahora eran un solo clamor. El eco de sus voces golpeaba las paredes de adobe y rebotaba en cada corazón. Justicia, respeto, ya basta. Doña Margarita, con sus manos enharinadas todavía, se adelantó hasta quedar casi frente a Rosaura. Su cuerpo robusto y su voz firme contrastaban con la fragilidad que había mostrado cuando apenas observaba desde su cocina. «Suelte a la señora», dijo con un tono que no admitía discusión. «Lo que está haciendo no tiene perdón». Rosaura apretó los dientes, intentando sostener su autoridad. «Nadie me va a decir cómo vivir. Esta vieja siempre fue una carga», gritó, sacudiendo con brusquedad la cabeza de doña Elvira. Elvira soltó un gemido de dolor, y ese sonido atravesó el aire como una daga. La multitud respondió con un rugido de indignación. Don Aurelio, que hasta entonces se había contenido, avanzó con pasos pesados y la mirada dura. «Suéltela ya, Rosaura», ordenó con voz grave. «Su orgullo no vale más que la dignidad de una mujer que le dio un techo y un hogar». Las palabras de Aurelio fueron seguidas por aplausos, gritos de apoyo y el repicar de las palmas contra el aire. La calle entera parecía unirse. El perro flaco ladraba, las gallinas cacareaban con fuerza y hasta el viento levantaba más polvo, como si acompañara el despertar colectivo. Rosaura, jadeante, se dio cuenta de que ya no tenía la misma fuerza que antes. El poder que había sostenido durante años con gritos y humillaciones se derrumbaba frente a esas miradas encendidas. Sus manos, que siempre se habían sentido firmes, empezaron a temblar. «Ustedes no saben lo que es vivir con ella, siempre enferma, siempre quejándose», vociferó, pero su voz ya no sonaba tan segura. Doña Carmen, con su rebozo negro y el cabello canoso, recogido en un chongo apretado, dio un paso al frente. Su mirada, serena pero firme, se clavó en Rosaura. «Lo que sabemos es que nunca se trata así a una anciana. Usted no carga con ella, la aplasta con su desprecio. Eso no es deber, es crueldad». Las palabras de Carmen fueron como un martillo que rompió la última defensa de Rosaura. Sus ojos se movieron de un lado a otro, buscando apoyo, pero lo único que encontró fueron rostros duros, determinados. Nadie la respaldaba.
El círculo del pueblo era implacable. Justiciero, al otro lado de la cerca, resopló con fuerza. Golpeó el suelo con sus cascos, levantando una nube de polvo que envolvió la escena. El relincho que lanzó fue tan poderoso que parecía un juicio. El pueblo lo escuchó como un veredicto. Rosaura estaba sola. Doña Elvira, con la voz temblorosa, levantó apenas el rostro y en un susurro que todos alcanzaron a oír, dijo: «Nunca quise ser carga, solo quise ser familia». Ese susurro, tan frágil, cayó sobre Rosaura como una roca. Su mano, la que sostenía el cabello de la anciana, comenzó a perder fuerza. Por primera vez en años, sintió vergüenza. No podía mirar a los ojos a nadie, mucho menos a la mujer que había maltratado. Los vecinos no se movieron, pero el silencio que dejaron después del murmullo era un silencio distinto. No era miedo, era juicio. Un silencio que señalaba, que condenaba, que exigía rendición. Rosaura soltó de golpe el cabello de Elvira y dio un paso atrás. Su respiración era rápida, agitada. El vestido amarillo, que al inicio brillaba con arrogancia, ahora estaba cubierto de polvo y sudor, convertido en símbolo de su derrota. Miró a su alrededor y sintió que no había escapatoria. El orgullo que la había sostenido durante años se derrumbaba como una pared vieja, agrietada, incapaz de sostenerse ante la fuerza de tantas voces unidas. Doña Elvira, todavía de rodillas, se llevó las manos a la cabeza y lloró en silencio, no de dolor, sino de alivio. El pueblo había hablado. Justiciero había despertado conciencias y el peso de la arrogancia de Rosaura comenzaba a caer con todo su peso sobre ella misma. El derrumbe del orgullo no fue un grito, no fue un golpe, fue ese instante en que una mujer que se creía poderosa entendió que ya no tenía dominio sobre nada, y el pueblo, al fin, lo había dejado claro. El polvo todavía flotaba en el aire cuando Rosaura soltó el cabello de doña Elvira. El silencio que siguió fue tan espeso que parecía tragarse los sonidos del pueblo. Solo se escuchaba la respiración agitada de la nuera, los sollozos entrecortados de la anciana y el resoplido de Justiciero, que permanecía erguido frente al portón, con la mirada fija y desafiante. Rosaura dio un paso atrás, tambaleándose un poco, como si el suelo bajo sus pies ya no le perteneciera. El sudor corría por su frente, y su vestido amarillo, manchado de polvo y tierra, había perdido todo su brillo. Intentó hablar, pero su voz se quebró antes de formar palabra. Frente a ella, decenas de rostros la miraban con severidad, sin rastro de miedo. Don Aurelio levantó la voz, firme y clara: «Rosaura Villalba, lo que usted hizo hoy no tiene perdón. Humilló a una mujer que merece respeto». El clamor del pueblo respondió en un coro de aprobación. Algunos alzaron los brazos, otros golpearon el suelo con los pies, y las voces se mezclaron en un rugido que llenó todo San Dolores. «¡Respeto! ¡Respeto para doña Elvira!». Rosaura apretó los puños, pero no había fuerza en ese gesto. Su orgullo, que durante años había sido su escudo, estaba en ruinas. Miró a la anciana, todavía de rodillas, con el rostro cansado y los ojos hinchados por las lágrimas. Por primera vez sintió el peso de sus actos como cadenas que no podía sacudirse. Doña Carmen, con el rebozo negro sobre los hombros, se adelantó. Su voz era firme, pero no cruel. «Ya no puede seguir aquí, no después de lo que hemos visto. Usted sola se echó del corazón del pueblo». El silencio que siguió fue una sentencia. Rosaura, con el rostro desencajado, retrocedió lentamente hacia la puerta del patio. Sus pasos eran torpes, como si cada uno la arrancara de la tierra a la que ya no pertenecía. La multitud la siguió con la mirada, sin moverse, hasta que desapareció por la calle polvorienta. Nadie la detuvo, nadie la llamó. San Dolores la había despojado de poder con la única arma que tenía, la unión de su voz. Justiciero relinchó entonces un sonido fuerte, profundo, que no era de furia, sino de triunfo. El caballo bajó la cabeza, acercándose a la anciana.
Su aliento tibio rozó el rostro de Elvira y la anciana, con manos temblorosas, alcanzó a tocar su frente. «Gracias», susurró, con la voz rota pero llena de ternura. «Tú fuiste mis fuerzas cuando yo ya no podía más». El pueblo entero contuvo la respiración ante esa imagen. Una anciana, vencida por la crueldad, ahora levantada por la nobleza de un animal. Algunos lloraron en silencio, otros se persignaron. El perro flaco, que había ladrado sin descanso, se acostó a los pies de Elvira, como rindiéndose también ante la paz que comenzaba a regresar al patio. Don Aurelio extendió su mano para ayudarla a ponerse de pie. Con esfuerzo, Elvira se levantó. Su cuerpo frágil temblaba, pero sus ojos miel, llenos de lágrimas, brillaban con una fuerza que nadie había visto en mucho tiempo. «No estoy sola», dijo mirando a los vecinos que la rodeaban. «Siempre pensé que el silencio me había abandonado, pero hoy entendí que hasta el silencio puede romperse cuando la verdad lo reclama». El pueblo entero asintió. Las mujeres se acercaron para abrazarla. Los hombres inclinaron la cabeza en señal de respeto. La anciana, que minutos antes era víctima de humillación, ahora era símbolo de dignidad. Justiciero, imponente, se quedó junto a ella, bajando la cabeza como un guardián fiel. El sol del mediodía iluminaba su pelaje marrón, y en sus ojos oscuros se reflejaba la calma de quien sabe que ha cumplido su misión. Doña Margarita, con la voz entrecortada por la emoción, dijo lo que todos pensaban. «Hoy aprendimos que la justicia no siempre llega con leyes. A veces llega con la voz de un pueblo y con el corazón de un caballo». Las palabras cayeron como una revelación. Los vecinos, conmovidos, comenzaron a aplaudir. Algunos lloraban, otros levantaban sus manos al cielo. San Dolores no volvería a ser el mismo. Ese día, bajo el sol abrasador, un caballo recordó a todos que la crueldad nunca puede más que la dignidad y que la unión es la fuerza que transforma el miedo en justicia. Doña Elvira, sostenida por su gente y acompañada por Justiciero, dio un paso al frente. Y aunque su cuerpo era frágil, cada uno de esos pasos resonaba con un eco distinto, el eco de la esperanza. Gracias de corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Lo que acabamos de vivir juntos en San Dolores no es solo un relato, es un recordatorio poderoso de que el respeto, la dignidad y la unión siempre vencen a la crueldad. Y ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿alguna vez has guardado silencio frente a una injusticia? ¿Te has detenido a pensar que, a veces, un simple acto de valentía puede cambiarlo todo? ¿Y si hoy fuera el día en que decides no callar más y levantar la voz por lo que es correcto? Recuerda, cada uno de nosotros puede ser ese justiciero en la vida de alguien más. Si esta historia te conmovió y quieres seguir descubriendo más relatos que nos inspiran a transformar nuestras vidas, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Cuéntame en los comentarios, ¿qué lección te dejó esta historia? Estoy deseando leerte y compartir contigo más momentos que nos recuerden que siempre es posible cambiar nuestro destino. Suscríbete, activa el cinillo y acompáñanos en este camino de historias que tocan el alma.